tiempo y forma. Por eso quiero consultar al doctor Roberto Debac sobre esta declaración y sobre esta idea de cuándo debe aplicarse la ortodoxia y cuándo debe aplicarse una cierta laxitud en la aplicación de cuestiones científicas. Roberto, gran abrazo, muy buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Qué pregunta difícil, bueno, también qué película difícil, pero qué pregunta difícil, sobre todo cuando la política se puede mezclar con la ciencia, como dice un amigo nuestro, Eduardo López, cuando la política y la ciencia se mezclan, la que pierde es la ciencia. En parte, claro. Creo que está respondida la pregunta, pero vamos específicamente a cuál fue el comentario, porque creo que este comentario de la doctora Bisotti está relacionado con la historia de lo que viene pasando con las vacunas en la Argentina, pero también con la necesidad de lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué quiero decir esa necesidad? El 26 de marzo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, frente al acceso dificultoso que tenía en las vacunas la Argentina, decide prolongar los intervalos de la vacunación en la Argentina a 12 semanas, basados 12 semanas, basados en la vacuna AstraZeneca, que tenía mejores resultados a las 12 semanas. Pero toma analogía para el resto de las vacunas, tanto sea para Sputnik como para Sinopharm. Como Sinopharm, la información que seguía apareciendo en el mundo mostraba que tenía menos eficacia en comparación con las otras vacunas de alta eficacia, la Comisión Nacional de Inmunizaciones le da la recomendación al Ministerio de que esa no llegue a las 12 semanas el intervalo, sino que el intervalo se cumpla a las 4 semanas. Es por eso que las dos únicas vacunas en la Argentina que se prolongó el tiempo del intervalo es la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sputnik. Ahora, esas 12 semanas se están cumpliendo a esta semana. O sea, esta semana comienzan los pacientes que deberían recibir ya a las 12 semanas esa vacuna que se recomendó desde el 26 de marzo. Ahora, y la otra circunstancia por la cual se prolonga el tiempo del intervalo es que en el mundo había, y en la Argentina específicamente, estaba esta dificultad de vacunar, y muchos apoyamos, inclusive, bueno, la gente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones también, pero desde afuera, desde el Ministerio, apoyábamos la idea de que una sola dosis, aumentar la cantidad de argentinos de más de 60 y menos de 60 con factores de riesgo, con una sola dosis, bajaba la mortalidad a las 4 semanas. Esto fue así, hasta que el 11 de mayo, en el mundo, aparece una nueva variante, que es la variante Delta, que es la variante que demuestra ser 60% más contagiosa que la del Reino Unido, que era 70 veces más contagiosa, o 70% más contagiosa que la Wuhan, que la del 2020. O sea, y la información científica sigue evolucionando y aparecen ya los estudios y los impactos de las vacunas, que con una sola dosis de vacuna de AstraZeneca o con una sola dosis de vacuna de Pfizer, las dos estudiadas hasta este momento, tiene 30% de eficacia para la variante Delta. Y que los países que logran potencialmente más del 40% de la población vacunada, no con una sola dosis, con 2 dosis, controlan la mortalidad igual de la Delta, aunque circulación del virus hay. Basado en todo eso, es que el Ministerio de Salud en estas semanas tiene que tomar una decisión de si prolonga aún más esas 12 semanas de intervalo y sigue vacunando a edades por debajo de los 60 sin factores de riesgo. Entonces hay dos estrategias que tienen que ser, a mi entender, tienen que ser simultáneas. O sea, hay que completar la segunda dosis
de los pacientes mayores de 60 años y de los menores de 60 años con factores de riesgo, y en el simultáneo, si existen vacunas, si existe acceso a las vacunas, bajar las edades para que personas sanas empiecen a recibir la primera dosis. Ahora, la pregunta es, mire todo lo que tuve que hablar para la pregunta si las vacunas se vencen. Bueno, es una cuestión comunicacional que seguramente perdón que ponga la responsabilidad en el periodista, debe ser el periodista el que escribió esto, porque las vacunas se vencen, al igual que cualquier producto biológico o que cualquier medicamento, tienen una fecha de vencimiento. Yo cuando lo elaboro, digo, este producto vence, si no lo uso, vence en el tal fecha. Habitualmente los biológicos, las vacunas, tienen una fecha de vencimiento, el producto en sí, si no se administra, promedio de 18 meses. Ahora, las vacunas vencen en el organismo, bueno, eso no existe eso. Las vacunas, una vez que producen una respuesta inmunitaria, esa persona tiene esa memoria inmunitaria, lo que va perdiendo en el tiempo es la probabilidad de las eficacias que se demostraron con la fase 3. Y eso sí nadie lo sabe. ¿Qué pasa después de los 3 meses, 4 meses, 5 o 10 meses con una sola dosis de vacuna? Porque la vacuna no se puede comparar con la enfermedad natural. Es decir, yo tengo una enfermedad por el virus, sé que entre 8 y 10 meses estoy protegido, pero con la vacuna no. Es decir, no lo sé todavía. Razón por la cual en Argentina la decisión que se va a tener que tomar es una decisión muy elaborada, muy consultada, creo, con el mundo también, que es, si no recibo, porque voy a recibir vacunas de segunda dosis de Sputnik, nada más que voy a recibir con una velocidad menor que al primer componente de Sputnik. Ahora, ¿qué voy a hacer si esa velocidad de entrega de Argentina no es lo suficientemente rápida como para ir vacunando cuando se van cumpliendo las 12 semanas de los pacientes, de las personas que han recibido la primera dosis? Entonces la decisión está: voy a producir lo que se llama un esquema heterólogo, es decir, un esquema de combinación. Ahora, la combinación de esa segunda dosis, ¿con qué la hago? Con una vacuna de CanSino, que el proceso de elaboración es parecido a la segunda dosis de Sputnik. Voy a consultar a Gamaleya, que dijo hace algunos meses que iba a hacer estudios entre AstraZeneca, combinaciones de vacuna entre AstraZeneca y Sputnik, o Sputnik y AstraZeneca. Entonces, o en Inglaterra, Universidad de Oxford, que en algún momento dijo que quería ver qué pasaba con las combinaciones, porque nosotros perdimos el mundo perdió una oportunidad, y la Argentina específicamente también, de poder haber estudiado un grupo de pacientes hace 6, 7 semanas con vacuna Sputnik, con 500 pacientes con vacuna Sputnik, o voluntarios, perdón, no pacientes, y esos mismos pacientes a las 4 semanas darles vacuna Sputnik primer componente. Y Roberto, si de la observación surge, obviamente de la observación, yo no soy un experto, solamente miro los números y trato de entenderlo, ¿no? Que su observación es honesta. Lo que yo encuentro es que los países que tienen más paridad entre una dosis y la segunda dosis, Estados Unidos, por ejemplo, han tenido mucho más éxito que los países donde la paridad es más lejana, ¿no? Si uno mira los números, no los tengo a la mano, pero... pero esto es así. Una vez yo le dije, Marcelo, que parecía que usted lee los artículos o lee los papers de que cuando hablamos algunos expertos de que ¿Por qué? Porque esto hace poco se documentó que la velocidad de la administración de la primera y la segunda dosis, de dosis completa, es la que hace producir la caída de la enfermedad y la protección de los que no se vacunan, como el 30% de los Estados Unidos. Claro. Esto se publicó el 10 de junio en una revista que se llama Nature, y esto es lo que debe ocurrir, inclusive con Delta. Es decir, por eso mis comentarios del fin de semana, que fueron también bastante
movidos en el mundo de la infectología, es la necesidad de la velocidad de la segunda dosis. Si antes tardamos, porque la recomendación fue el 26 de marzo, tardamos 12 semanas para empezar a dar la segunda dosis en los pacientes que factor de riesgo, mi voz dice, con la mayor de los respetos al Ministerio, a Carla, a todo el mundo, con el mayor de los respetos científicos y humanos, por así decirlo, que yo creo que las 12 semanas que debería pasar para completar los de primera dosis, esas 12 semanas son 3 meses, y en 3 meses podemos tener circulación de Delta, razón por la cual ese tiempo debería ser acortado. Ahora, ¿con qué dosis? Con la segunda dosis de AstraZeneca que lleguen al país, con la segunda dosis de Sputnik que lleguen al país, o con la opción que diga el Ministerio para completar los esquemas de segunda dosis de Sputnik. Claro. En cualquier caso, Roberto, no es un asunto tan laxo el hecho de que claro que no. Es una cuestión de la ventana. Una decisión académica que yo creo que debe ser consultada en los expertos internacionales, que si están haciendo estudios o no, y su observación de la pregunta inicial es absolutamente correcta, y mi honestidad académica le contesta que usted ha observado muy bien la situación de lo que ocurre y lo que debe ocurrir. No tengo duda. Ahora, Roberto, buen día. Willy Cohen lo saluda. Willy, un abrazo grande. Aquí, digamos, por lo que usted está explicando, acá hay dos cuestiones, ¿no? Primero, que hay una decisión política que veremos, ahí ya se mezcla la política, que es que el plan electoral del gobierno es vacunar a todo el mundo. Es decir, lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, que se abre la vacunación para menores de 55 o menores de 60, es decir, hay como una idea política de que para septiembre esté todo el mundo vacunado, aunque sea con una dosis. Y eso, por supuesto, contradice parte de lo que usted está explicando. Sí, yo y el problema es con la gente que tiene la vacuna Sputnik, porque hasta donde entendimos, AstraZeneca, cualquiera de las dosis sirve como primera o como segunda. Pero en el caso de Sputnik, no, digamos, usted dice que sí van a llegar segundas dosis, y hasta ahora eso es lo que... Exacto, no van a llegar con la velocidad y con la cantidad por el tipo de producción. Por eso que la decisión también está en decir o decidir qué segunda dosis voy a usar para esas personas, si quiero lograr que esas personas estén vacunadas en menos de estas 12 semanas para poder... pero estaríamos experimentando, pero ahí estaríamos experimentando. No, porque hay estudios que se van realizando en el mundo. En España está el Convivax, que ya se sabe que si yo me administro vacuna AstraZeneca y después la segunda dosis es Pfizer, o la primera es Pfizer y la segunda es AstraZeneca, se tiene inclusive más títulos de anticuerpos y mayor inmunidad con esta combinación. Por eso yo decía que el año pasado Gamaleya decía que empezaba estudios para ver inmunogenicidad entre primero AstraZeneca y segundo Sputnik primer componente, o Sputnik primer componente y AstraZeneca. Después no se habló más de eso. Entonces evoluciona la ciencia, y por eso es que decía que a lo mejor no, la consulta con Gamaleya si hizo ese estudio, con la Universidad de Oxford si se hizo ese estudio, todo ese material va a ser de suma importancia para que la Comisión Nacional de Inmunizaciones decida si la administración de la segunda dosis en los pacientes que tienen Sputnik es con Sputnik o con otra, o se decide que los pacientes que tengan que recibir la segunda dosis de Sputnik, mientras va llegando con tal ritmo, serán 12 semanas, serán 14, serán 15, pero eso lo tienen, porque tienen que bajar también la expectativa y la angustia de las personas que han recibido la dosis. Y ahora va a aparecer otra cuestión, que es una falsa sensación de que estamos controlando la pandemia. Cuando nosotros escuchamos que el mundo está viviendo, o sea, las primeras etapas de pospandemia en Europa, en Estados Unidos, en Israel, es el día de la libertad, que se liberan barbijos, etcétera. Nosotros no podemos pensar que eso nos va a pasar
en América Latina, en el Cono Sur y en Argentina. No podemos pensarlo, porque tenemos solamente una primera dosis y hay circulación en más de 80 países de una variante Delta. Entonces, nosotros somos diferentes, y ahora sí, la falsa sensación es que en un fin de semana largo tenemos menos cantidad de casos, que posiblemente esta semana sea menos cantidad de casos, producto de la vacunación de una dosis, que vaya a haber, como decíamos la última vez, que vaya a haber en el mes de julio, en la primera semana de julio, una menor cantidad de personas que fallecen por día. Pero es que eso no sea una falsa expectativa, que estamos igual que los países que tienen más del 40% de la población vacunada con 2 dosis. Porque si llegase a circular la variante Delta, que potencialmente va a circular en las próximas semanas, y que si pasa lo que pasa en París con la variante Delta, hay un gráfico también muy reciente de cómo empezó el primer caso comunitario y cómo en 5 semanas hizo una curva ascendente con una cierta velocidad. Entonces, quiero decir, solo como ustedes habrán notado, y se lo digo, vuelvo a decir, se lo digo desde la modestidad, muchas veces hablamos cuestiones con ustedes que pasaron después a las 4 semanas o a las 5 semanas, el huracán COVID, el cóctel viral. Yo recuerdo haber conversado con ustedes, sí, claro, y esto pasa a las 4 o 6 semanas, pero no porque seamos genios, sino porque pasa en el mundo, porque el virus tiene una biología que tiene la misma biología cuando afecta a Estados Unidos o Francia o Inglaterra, y después va a pasar en Latinoamérica y en Argentina. Bueno, ha sido usted muy, muy claro. Gracias por este tiempo con nosotros. Le mandamos un gran abrazo. Es el doctor Roberto de Bach. Gracias, Roberto. Bueno, buenos días, muchas gracias.